Padre Santo, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre. Venimos a tu divina presencia, Padre, para darte gracias porque nos das estos momentos, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos que seas con cada uno de tus hijos, Señor, en este día, y que nos sigas ayudando, Padre Santo, con tu bendita palabra, para que quitemos esas cosas que nos estorban, Señor, y podamos estar bien delante de ti. Te pedimos por nuestros hermanos que han perdido un ser querido, Señor, que tú les des el consuelo que necesitan, Señor, y les permitas que ellos puedan comprender que un día vamos a estar todos delante de ti, Señor. Te suplicamos que nos ayudes en el trayecto que estemos en este mundo, Señor, para que podamos estar listos y preparados para ese día, Señor, que tú nos recoges o que venga tu Hijo por su iglesia. Te pedimos también, Señor, por las necesidades que hay en esta congregación y también por los planes que hay, Señor, que tú nos permitas que se puedan llevar a cabo, Señor, y nos ayudes para que pueda haber crecimiento en esta congregación, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que nos instruyen y nos enseñan, Señor, tu bendita palabra, que nos sigas bendiciendo y les sigas llenando de tu bendita sabiduría. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que nos ayudes en tu adoración, Padre, para que podamos hacer todo correctamente delante de ti. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. La lectura, hermanos, Hechos 2, 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor por Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Número 128. Himno número 128. El mundo no es mi hogar. Hacenda ancha de calle, yo quiero por anglos andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero
107. 107, nítido rayo por Cristo. Cantemos. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarme y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar. El niño tierno de amante en ella puede entrar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. 145. Número 145. Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me
hablaba el hermano Hainer acerca de Lucas capítulo 16, donde el escritor Lucas, el médico amado, si fuera Colosenses 4:14, nos informa y nos enseña acerca del destino eterno de aquellos que hacen la voluntad de Dios y el destino eterno de los que no hacen la voluntad de Dios. Lamentablemente, el rico, como mencionaba el hermano, fue a un lugar de tormento. Fue a un lugar de tormento y en ese lugar este hombre deseaba que Abraham pudiera enviar a Lázaro para que fuera y le mojara la lengua porque estaba siendo atormentado de gran manera. Y hermanos, esa es la realidad de las cosas, aunque no queramos creerla. Viene un momento en las vidas de las personas en las cuales solamente tendremos dos opciones: una, el castigo eterno, o la otra, el cielo. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas para no ir al castigo eterno y de esta manera asegurar su vida, su viaje al cielo mismo, a estar con nuestro Padre Celestial cuando ya Cristo venga en su segunda venida y todo este mundo se acabe? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues las personas pueden hacer para poder estar en el cielo un día. Si yo le pregunto a usted en este momento, levante la mano, todos los que quieren estar en el cielo, cuando todo esto se acabe, todos van a levantar la mano, porque nadie quiere ir al castigo eterno. Ahora, nadie quiere ir a ese lugar de tormento, y es un lugar real. Jesús predicó más acerca del infierno que del cielo. Y si no me cree, lea los 4 evangelios. Y usted se va a dar cuenta que Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. ¿Por qué más acerca del infierno? Porque Él quiere que nadie vaya ahí. Él quiere advertirnos, Él quiere informarnos en cuanto a lo que podemos hacer para no ir a ese lugar. ¿Se acuerdan que en esa historia que contaba el hermano, al final de esa narrativa, este hombre, cuando se dio cuenta que ya no podía cambiar su destino eterno, que ya no podía salir de ese lugar de tormento, este hombre comenzó a razonar de una manera compasiva. Comenzó a decir: Abraham, entonces si yo no puedo salir de aquí, en pocas palabras, le dice a Abraham: envía que alguien vaya y le predique a mi familia para que ellos no vengan a este lugar. ¿Sabía usted que en este preciso momento hay personas en el lugar de tormento, en el Hades, en el Tártaro, que están rogándole a Dios de que alguien pueda ir a predicarle a sus familias? Porque si hay un momento cuando la persona en realidad se da cuenta de que el cielo es un lugar real y el castigo es un lugar real, es ahí en ese momento. Cuando la persona que no hace la voluntad de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando esa persona va al castigo eterno, al tormento, ahí es cuando se da cuenta de que era cierto lo que se predicaba, era cierto lo que la Biblia decía, era cierto lo que Dios nos comunicaba. Entonces, en estos momentos, mientras estamos con vida, aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo tienen la oportunidad de poder razonar correctamente en cuanto a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y al analizar los textos de la Biblia y al darnos cuenta de lo que Dios quiere que hagamos, entonces solamente queda algo más que hacer, y esto es tomar la decisión. Tomar la decisión de obedecer el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Nadie podrá entrar en el cielo si no ha obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ya en 1 de Pedro capítulo 4? Nota lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 4. Dice el versículo 17, 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, es decir, los cristianos, los que han obedecido el Evangelio, hace la pregunta el apóstol Pedro: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Otra pregunta que hace: ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo. Pedro hizo esa pregunta. ¿Sabe quién le respondió a esa pregunta? El apóstol Pablo. Nota lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Aquí el apóstol Pablo responde a la pregunta que el apóstol Pedro hizo. ¿Cuál será el final de los que no obedecen el Evangelio? Nota lo que dice Pablo, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nota lo que dice este texto. Cristo va a venir en el cielo, ¿okay? Va a venir en una nube. Y dice el texto que viene con los ángeles de su poder. Va a venir con ángeles, ¿okay? Y dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución. La versión en inglés dice para dar castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a pasar a aquellos que no quisieron conocer a Dios ni quisieron obedecer el Evangelio de Cristo? Dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Acuérdense, Lázaro y el rico. El rico estaba excluido del lugar de reposo, del seno de Abraham. Lázaro estaba siendo confortado. Lázaro estaba en un lugar de bendición. Lázaro estaba muy a gusto ahí. Pero ¿qué pasaba con el rico? El rico estaba en el otro lado. En el otro lado estaba siendo tormentado. Dice que van a sufrir pena de eterna perdición. No va a ser por un mes, no va a ser por 6 meses, no va a ser ni siquiera por 100 años. Dice aquí el texto, va a ser una pena de eterna perdición. Note, excluidos de la presencia del Señor. Dios no va a estar en ese lugar. No va a haber reposo en ese lugar. No va a haber paz y tranquilidad y gozo en ese lugar donde van a estar los que han sido excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tampoco van a disfrutar de la gloria en el cielo aquellos que decidieron no conocer a Dios y tampoco obedecer el Evangelio de Cristo. Entonces, la palabra de Dios establece a dónde van a ir aquellos que no quieren obedecer al Señor. Ahora la pregunta es, ¿quiere Dios que usted vaya a ese lugar? ¿Desea Dios que usted se pierda en el castigo eterno? Vamos a considerar lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 1 de Timoteo 2, 4, dice el apóstol Pablo, note, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir este pasaje? Dice el pasaje que Dios quiere que todos los hombres y mujeres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos se salven. La pregunta es, ¿se van a salvar todos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque van a haber unos que no van a querer obedecer y otros que sí van a querer obedecer. Entonces, vemos el deseo de Dios, que Él desea que las personas sean salvas. Tito capítulo 2 y verso 11. También dice Tito 2 y versículo 11 lo siguiente. Tito 2 y versículo 11. Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note, la gracia de Dios, y la Biblia dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia. Entonces, esa gracia por la cual somos salvos se ha manifestado para salvación a hombres y a mujeres. Entonces, ahí vemos la gracia y la misericordia de nuestro Dios en poner los medios necesarios para que las personas hoy en día en este mundo, en cualquier parte del mundo, puedan ellos saber qué es lo que pueden hacer
para poder ser salvos. Juan capítulo 3 también, nota lo que dice Juan 3, el pasaje clásico que muchas veces leemos en cuanto a la salvación. Juan capítulo 3. No se preocupen, no lo voy a aburrir con textos, ¿verdad? Juan 3:16. Nota lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, una vez más, Dios puso los medios, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que crean en Él, que crean en el Evangelio, que crean en que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, todos los que creen en ese mensaje y lo obedezcan, obviamente tendrán una oportunidad especial de poder estar en el cielo algún día. Dios, hermanos, siempre, desde que el hombre ha sido creado, Dios siempre se ha preocupado por darle instrucciones al hombre en cuanto a lo que tiene que hacer para poder estar en el cielo algún día, para poder estar con Él algún día. Ahí vemos la misericordia, hermanos, y la gracia de Dios. Dios, hermanos, pudo haber dicho, no les voy a dar mi voluntad, hay que se las arreglen como ellos puedan, no voy a tener misericordia de ellos, y es más, ellos van a morir en la cruz en vez de mi hijo. Dios pudo haber hecho eso, pero por su misericordia y su gracia, y porque Él quiere que su creación sea salva, entonces, una vez más, Él pone los medios para que el hombre pueda tener la información al alcance de sus manos. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, las Escrituras, y por medio de ellas, usted y yo podemos ir aquí a este libro que podemos entender, podemos razonar, porque Dios nos ha hecho, nos ha creado de tal manera que usted y yo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? Si yo prendo la estufa y le digo al hermano Joaquín, ponga la mano ahí, ¿qué va a hacer el hermano Joaquín? Obviamente no la va a poner ahí. ¿Por qué? Porque el hermano tiene razón, el hermano sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. En relación a lo que es la salvación, todos los que estamos aquí presentes, incluyendo hasta Vanessa, todos los que estamos aquí presentes, sabemos que no queremos ir al castigo eterno. Sabemos que el castigo eterno nomás no, pero el cielo sí. Entonces, si podemos razonar de esa manera, si creemos que Jesús existió y Él habló acerca de estas cosas, entonces lo que tenemos que hacer es creerlas y una vez más obedecerlas. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes en realidad amamos a Jesús y apreciamos lo que Él hizo en la cruz de Calvario? Y si yo le digo que levante la mano a los que aman a Jesús y están muy agradecidos por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, yo le aseguro que todos levantarían la mano. Ahora, ¿ama usted a Jesús? Y usted va a decir, claro que sí. ¿Se acuerda lo que dice Juan 14:15? En Juan 14:15, Jesús mismo dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Dios, hermanos y amigos, no está interesado en que le digamos que lo amamos. ¿Saben en qué está interesado Dios? En que le mostremos que le amamos. Hay un dicho en inglés, ¿verdad?, que dice que las acciones hablan más fuertes que las palabras. Por ejemplo, yo puedo comunicarle a mi esposa que no la quiero, ¿verdad?, si por medio de una actitud incorrecta. Puedo hacerla sentir mal sin tener que decir palabras. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que le comunicamos a Dios? Dios dice, es cierto, tú me dices que me quieres, pero no quieres hacer mi voluntad. ¿Se acuerdan lo que Jesús mismo dijo a los judíos en Lucas capítulo 6 y versículo 46? En Lucas 6:46, Jesús le dijo a los judíos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, muchos se encuentran de esa manera, hermanos y amigos, solamente diciéndole Señor, Señor, pero no hacen su voluntad.
Vendrá un día en el cual eso de que usted le diga Señor, Señor, o te amo, te quiero, no va a funcionar, mis amigos. ¿Por qué? Porque dice Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, y verso 21 al 23, dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Mas yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces el Señor va a decir eso en aquel día. La pregunta es, ¿quiere usted que el Señor diga eso a usted? ¿Quiere usted encontrarse en una situación en la cual solamente le dice Señor, pero no hace su voluntad? La respuesta, probablemente es no, no queremos eso. Entonces, Dios nos ha dicho, hermanos, por medio de su palabra, qué debe hacer el hombre para poder ser salvo. Cuando la iglesia se estableció, leía nuestro hermano Alfredo en la lectura bíblica, de Hechos capítulo 2, 36 al 42, cuando la iglesia de Cristo fue establecida en el día de Pentecostés, aproximadamente entre el año 33 después de Cristo, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, de que en Jerusalén se iba a establecer la iglesia y los que eran añadidos a esa iglesia iban a ser salvos. En ese momento, de Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se pone en pie con los 11, Hechos 2:14, y comienza a predicar el Evangelio de Cristo. Acuérdense que el Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, nos dice que el Evangelio consiste en eso, en decirnos que Cristo vino, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Pero en este día de Pentecostés, comenzando con Hechos 2:21 hasta el 35, el apóstol Pedro le dice a estos judíos que estaban ahí presentes que ellos habían crucificado a Cristo, que lo habían matado, pero que Dios resucitó a Cristo al tercer día. Entonces, Pedro llega al punto importante de su predicación en Hechos 2:36 y les dice a estas personas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, hermanos, y es Señor de todo el mundo. Él es el dueño, Él tiene toda la autoridad y a Él debemos de sujetarnos. Entonces Pedro termina diciendo esto, y es interesante ahí en Hechos 2, versículo 37. Nota lo que dice el texto. Hechos capítulo 2 y verso 37. Esto es lo que debemos de estar diciendo a las personas cuando predicamos el Evangelio a ellos. Establecer la realidad del pecado y luego también la solución a ese problema, ¿verdad? Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para poder solucionar este problema? Hemos matado al Hijo de Dios, lo hemos crucificado. Obviamente los romanos lo crucificaron, pero ¿quiénes fueron los que lo llevaron ahí? Fueron los judíos. Entonces, ellos reconocen que han matado a Jesús. Y entonces, esto ha tocado su corazón. La palabra ahí, hermanos, en Hechos 2:37, se compungieron. Esa palabra, hermanos, en el griego denota algo muy importante. Denota el agitar violentamente. También denota el cortar violentamente algo. El corazón de estas personas, hermanos, fue agitado violentamente por medio de la palabra de Dios. Fue cortado, porque acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Esta espada, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, cortó el corazón de esas personas en el día de Pentecostés. Cortó el corazón de esas personas de tal manera
que interrumpieron el sermón del apóstol Pedro y le preguntaron a Pedro, en pocas palabras le dijeron a Pedro, hemos entendido el mensaje que nos has predicado, hemos entendido que Cristo vino para morir por nuestros pecados, hemos entendido que lo hemos crucificado y lo hemos matado, y hemos entendido lo que tenemos que hacer en este momento. Y por eso te queremos preguntar, ¿qué podemos hacer para solucionar esta situación en la que nos encontramos? Y el apóstol Pedro en Hechos 2:38, note lo que dice el texto. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, hermanos. Pedro, por inspiración divina, le dice a todos estos miles y miles de judíos que estaban presentes en el día de Pentecostés, esto es lo que tienen que hacer. Número 1, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse del mal que han hecho. Tienen que arrepentirse y reconocer que son pecadores delante de Dios y que han violado su ley y que se encuentran en necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de vida. Tienen que estar dispuestos a hacer esto. Entonces, y después de que ustedes se han arrepentido de sus pecados, hay algo más también que tienen que hacer. Y esto es ser sumergidos en las aguas del bautismo. ¿Para qué propósito, Pedro? Para perdón de los pecados. Note Hechos 2:38, otra vez más. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, vamos a usar la lógica. En Hechos 2:38, ¿quiénes van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? Según Hechos 2:38, razone correctamente en cuanto a esto. ¿Quiénes van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo? Según lo que dice el texto, los que se arrepientan y los que sean bautizados. Ellos van a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, aquí en el día de Pentecostés, cuando estas personas preguntan en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, note bien, Pedro no le dijo a estas personas lo que Billy Graham le dice a mucha gente. Billy Graham es un pastor bautista, ¿ok? Y le dice cuando él termina de predicar, le dice a las personas, pasen al frente para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pasen al frente, y cuando ya las personas van bajando del estadio, van bajando todas las personas, se van acercando hacia adelante. Entonces Billy Graham le dice a estas personas, quiero que repitan esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador. Y toda la gente está ahí orando con las manos hacia arriba, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y entonces Billy Graham le dice, repiten esto. Padre, reconozco que soy pecador y acepto a tu Hijo como mi único Salvador personal para que perdone mis pecados y me dé la salvación. Amén. Y luego de repente, después de eso, Billy Graham les dice a estas personas, ustedes ahora ya son salvos. Ahora solamente busquen la iglesia donde ustedes puedan reunirse y crecer espiritualmente. Hermanos, yo crecí en una denominación Pentecostés. Y en la denominación Pentecostés, donde su servidor estaba asistiendo, ahí le dicen a las personas que pasen al frente y que hagan una oración para aceptar a Jesús como su Salvador personal. Luego después, 3 meses después o 2 meses después, los llevan a un río y allá los bautizan. Hermanos, ¿qué dice Hechos 2:38? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedro no les dijo, pasen al frente y hagan esta oración, ¿o sí? Hechos 2:38, hermanos, Pedro le dice a estas personas, arrepiéntanse y sean bautizados. Eso es lo que Pedro les dijo. Ahora la pregunta es,
¿qué fue lo que hicieron estas personas en ese mismo día? Vamos a leer lo que dice Hechos 2:41, no de Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora, ¿cómo sabemos que se bautizaron en ese mismo día? Siga leyendo. Dice el texto, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunta, ¿estas como 3,000 personas se arrepintieron y se bautizaron? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. Aquí el texto no lo está diciendo. Y básicamente necesitaría ayuda para no llegar a esa conclusión. El texto está diciendo aquí que en ese día, note, como 3,000 personas pasaron al frente para obedecer el Evangelio, no para aceptar a Cristo como su Salvador personal, sino más bien para obedecer el Evangelio de Cristo. Y esas 3,000 personas, note lo que dice Hechos 2:47. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note, el Señor añadía cada día, ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice el texto? A la iglesia, ¿verdad? La pregunta es, ¿a cuál iglesia? Bautista, Pentecostés, Testigos de Jehová, Mormones, Católica, Episcopal, Luterana. ¿A cuál de estas iglesias fueron añadidas estas como 3,000 personas? Ok, ahora dice, ¿verdad? Pues escucha por ahí, Iglesia de Cristo. ¿Dónde dice en la Biblia que las personas fueron añadidos a la iglesia de Cristo? Y la respuesta es simple, si la queremos aceptar por medio de las Escrituras. Vamos a ver entonces brevemente quién es la iglesia. Note Efesios capítulo 1, el versículo 22. Efesios 1 y verso 22. Efesios capítulo 1 y verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Note, ¿qué dice el 23? La cual es ¿qué? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia, entonces, ¿es qué? ¿Es quién? El cuerpo de Cristo. Entonces, por eso se le conoce como la iglesia de Cristo, porque es su cuerpo. Y acuérdense, Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que en esta breve lección que hemos considerado, la próxima semana, Dios mediante, continuaremos con este pensamiento que hemos establecido en esta ocasión en cuanto a la salvación y lo que la persona debe hacer para ser salvo. Vamos, amigos, hermanos, a esto es lo que hay que enseñarle a las personas. Amigos que no han obedecido el Evangelio, que no han hecho lo que el apóstol Pedro menciona aquí, si no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha sido bautizado conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, le animamos en el nombre del Señor a que lo haga lo más pronto posible, para que usted pueda ser añadido al cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser salvos. Acuérdese, Dios le quiere a usted en el cielo. Dios quiere su salvación. Dios quiere que usted pase un día allá en la eternidad. Así que no permita una vez más que usted vaya al castigo eterno, porque Dios ha puesto todos los medios para que usted, al creer esta información, al creer en el Evangelio de Cristo, pueda usted una vez más, cuando ya el último momento de su vida llegue, usted pueda estar en el cielo un día y no en el castigo eterno. Nuestro hermano Asael ha preparado un himno de invitación. A veces me pregunto cuál fue el himno de invitación en el día de Pentecostés, cuando pasaron esas como 3,000 personas para darle la oportunidad de que obedecieran. Pero como ya mencionamos, no hubo un himno de invitación. Estas personas interrumpieron el sermón de Pedro para ya querer una vez más obedecer, saber qué es lo que tienen que hacer específicamente para ser salvos. Este himno le provee la oportunidad a usted, si ya es miembro de la iglesia, por si desea oraciones, y a usted que nos visita y que no ha obedecido el Evangelio de Cristo,
Entonces, para que lo pueda hacer y así de esta manera, usted pueda irse en esta tarde diferente de como vino, a una nueva criatura en Cristo, un miembro ahora del cuerpo de Cristo, donde están los que han de ser salvos, y así de esta manera usted tiene esa confianza de que cuando llegue el último momento de su vida, el resultado final va a ser positivo para usted. Así que la decisión la tiene usted en este momento. Así que vamos a estar de pie los que podamos para cantar este himno. Sí, número 83. 83, joven sin carne. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos son a la luz, que anuncia toda la maldad, y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Contemplarás.